Bien, muy buenos días. Apenas tenemos algunos participantes. Esperemos que en el transcurso eh, de los trabajos que se realizan en esta mesa, pues se puedan incorporar más, ¿no? Entonces, por respeto a los que estamos conectados, pues iniciaremos con los trabajos en esta mesa. Y quisiera dedicar unas palabras para poder iniciar. Entonces, tenemos que recordar que no es casual que las naciones del mundo se están preocupando por generar planes que permiten implementar innovación en sus diferentes sectores productivos y que sus instituciones, empresas y en general organizaciones sean más responsables de sus acciones. Sin embargo, esto apenas representa una incipiente manera de responder frente al deterioro que los seres humanos hemos causado a nuestro planeta. Enrique Lev sostiene que el planteamiento de las comunidades han racionalizado el desarrollo sostenible está lejos de ser una salida, pues como humanidad necesitamos repensar los fundamentos de nuestra mediación con el mundo y redescubrir el valor del conocimiento tradicional en diálogo con la academia. La celebración de esta mesa como parte de la 19ª edición del Congreso Internacional de Análisis Organizacional y en el marco de celebración de los 25 años del programa de posgrado en estudios organizacionales, es la forma en la que los estudiosos de las organizaciones en México y en América Latina intentamos construir conocimiento realizando planteamientos críticos sobre los problemas, pues como lo precisa Thomas Kuhn, es la forma en la que aquellos que se reconocen como parte de un paradigma buscan contribuir a la construcción de nuevos planteamientos, ya que la ciencia normal no ha sido capaz de dar respuestas satisfactorias a las diferentes necesidades que tienen algunos miembros de las comunidades científicas. Así es como, en los próximos minutos, estaremos escuchando algunas disertaciones teórico-metodológicas sobre temas como biocombustibles y bioremediación, que como consecuencia del modernismo, el consumismo y el ritmo de vida ha llevado al desecho de materiales sin considerar darles un segundo uso. Vivimos en una sociedad con dependencia del uso de combustibles de origen fósil. Esto representa un problema para el ambiente y para la economía, pues nos hace dependientes de una fuente de energía. Debemos buscar alternativas que permitan un reemplazo con formas energéticas que sean más amigables con el medio ambiente. Este es el caso de las microalgas que han sido objeto en las últimas décadas de numerosas investigaciones, las cuales brindan información valiosa para una posible solución de problemas. Estos microorganismos pueden coadyuvar a la solución de problemas como el que implica el tratamiento de aguas residuales, pues utilizan el dióxido de carbono, un gas que se puede considerar abundante en el medio, para realizar la síntesis de componentes orgánicos. Con ello se contribuye a disminuir la ecuación que hasta el momento resulta negativa debido a las emisiones de CO2. Otra ponencia propone el establecimiento de una biofábrica para la producción de microorganismos, asunto que abona el desarrollo de una agricultura sostenible. En la producción de hortalizas, la oportunidad de disponer de insumos biológicos abre un espacio para crear procesos productivos más sanos e inocuos para la salud humana y para el ambiente. Una propuesta para el establecimiento de una biofábrica que ofrece microorganismos y organismos de control biológico en la región de Tecamachalco sería ideal, ya que representaría para los productores una alternativa de control biológico para sus cultivos. Dentro del campo de la responsabilidad social tenemos dos exposiciones. Una habla sobre la promoción del trabajo docente dentro del escenario que ha dejado la pandemia de COVID-19, situación que ha permitido obtener grandes aprendizajes para la sociedad. Entre ellos se encuentran las acciones que han generado las MIPYMES mexicanas, donde sus trabajadores se han puesto en el centro del interés. Acciones que, como si una mano invisible les guiara hacia ello, se alinean con los objetivos relacionados con la responsabilidad social y la promoción del trabajo decente empresarial, asunto que forma parte de la Agenda 2030. También escucharemos sobre la inclusión laboral de personas con habilidades diferentes, protocolo que describe las ventajas competitivas que genera la inclusión laboral como prácticas de responsabilidad social empresarial. Al respecto, habría que mencionar
que en México el 4.9% de la población sufre algún tipo de discapacidad y una proporción importante de ellos se encuentran viviendo su etapa económicamente productiva. Finalmente, el discurso de la responsabilidad social nos mostrará una revisión del estado del arte sobre la responsabilidad social. Su propósito es evidenciar las diferentes formas en las que el fenómeno se ha abordado desde la responsabilidad social, especialmente los vínculos que se crean dada la naturaleza conceptual. Sin más palabras de por medio, demos la bienvenida a Mónica Cristina Rodríguez Palacio, Sonia Yuribia Ayala Guzmán, María Teresa Magallón Díez, Aida Magdalena Torres Castañeda, Adriana Reyes Castro, Laura Rodríguez Peláez, Pedro Rodríguez Salazar, Orlando Notario Rendón, María del Rocío Medina Mata, Rosario Villaseñor, Maravedi Bonilla Cancino y demás congresistas que se han unido a las discusiones de esta segunda sesión de la Mesa de Responsabilidad e Innovación Social para la Sostenibilidad. Giovanna. Sí, buenos días a todas, buenos días a todos. Gracias, Ricardo. Pues vamos a dar inicio a la mesa. El proceso que tendríamos sería de la exposición de unos 10 minutos para tener después un tiempo de 5 minutos de preguntas y respuestas, si les parece bien esta mecánica. Y empezaríamos con pues la primera ponencia. Me gustaría antes de empezar preguntarles si les parece bien esta propuesta que tenemos de exposición de 10 minutos y dar 5 minutos de preguntas y respuestas, o si ustedes prefieren que juntemos todas las preguntas al final de la sesión. Es como, voy a poner así como la primera opción es 10 minutos cada quien y 5 minutos de respuestas, de preguntas y respuestas después de cada sesión. Si quieren levantar la mano si esa les gusta o si prefieren que juntemos. Bueno, primero esa opción. Vamos a hacerla así. A los ponentes, sobre todo, cómo se sienten más cómodas. Si prefieren hacer una exposición de 10 minutos y dejar 5 minutos para preguntas y respuestas después de cada exposición. Bueno, creo que no es la... Son dos... No. Bueno, creo que no es la opción ganadora. Entonces, vamos a hacer así. Van a ser 10 minutos de exposición de cada una de las ponencias y al final juntamos el tiempo para que se haga una sesión de debate. Entonces, de esta manera damos inicio a la mesa del segundo día de la Mesa de Responsabilidad Social e Innovación para la Sostenibilidad, y estamos dándole la bienvenida a la ponencia de biocombustible y bioremediación, aprovechamiento de materiales regionales e impulso a una economía de desarrollo local. De las compañeras Mónica Cristina, Sonia Yuribia y María Teresa. 10 minutos, cuando falten 2 minutos les voy a poner una manita. Listo. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar aquí en este evento. Vamos a presentarles un trabajo que espero que sea de su interés sobre biocombustibles, como ya nos hicieron el favor de presentarlo. Y les comento que trabajamos en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, en 2 divisiones, Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias Biológicas y de la Salud. Como una pequeña introducción, pues sabemos la problemática ambiental que estamos atravesando hoy día con las cuestiones de cambio climático, de contaminación de recursos, lo cual nos hace replantear prioridades en la investigación, que no solo nos quedemos en laboratorio realizando investigación, sino que si los resultados son exitosos, podamos realmente tener una pequeña intervención positiva en algunos lugares donde los niveles de contaminación están creciendo y donde necesitamos ayudar un poco en cuanto a la bioremediación, ¿no?
Uno de los recursos más importantes con los que contamos es el agua. De hecho, el agua, ahora sí como dicen, es vida. Y la mayoría de las veces esta agua, una vez que la ocupamos en nuestras casas, en las diferentes industrias, no recibe un tratamiento adecuado de depuración y regresa al medio ambiente llena de una gran cantidad de contaminantes, ¿no? En este caso, contaminando justamente el cuerpo de agua receptor y haciéndolo inservible para un reuso posterior. Hay comunidades que incluso hay personas de comunidades que recorren grandes distancias para poder traer agua limpia. Y aunado a esto, también el desarrollo industrial ha generado una gran cantidad de gases de efecto de invernadero, como el CO2, que nos está causando problemas fuertes. Por lo tanto, debemos cambiar nuestro pensamiento a reuso, reciclar, reutilizar y poder así optimizar los recursos. Dentro de las comunidades que se encuentran en zonas marginales en el país, en algunas de estas presentamos aumento de población, lo cual lleva también a un desgaste de los recursos naturales de una manera no controlada, como por ejemplo tala para el uso de leña, para realizar sus actividades diarias como cocinar, calentar agua, etc. Y en algunas, o en la mayoría de las que se encuentran en la Sierra de Oaxaca, por ejemplo, y en algunas de la Sierra de Puebla también, hemos detectado la presencia de letrinas, o sea que no tienen un sistema de entubamiento del agua negra que llegue hacia un proceso posterior, sino simplemente son letrinas que no todas las veces están bien construidas, de tal manera que se puede estar filtrando el agua negra y contaminando los pozos de agua de los cuales ellos toman el recurso. Entonces aquí tenemos una problemática muy fuerte de tratar estas aguas residuales que se están generando en los hogares, porque se está tomando agua de un pozo de un lugar muy cercano y se infiltra, y entonces podemos tener problemas de contaminación fecal. Hay algunas alternativas hoy día para tratamiento de aguas residuales que no implican, por ejemplo, la construcción de grandes plantas de tratamiento, que como vimos en la primera diapositiva, tal vez no lo mencioné, muchas de esas plantas de tratamiento están sin funcionar en el país por cuestiones económicas, por cuestiones de logística, y de nada sirve la gran construcción si está parada, ¿no? Entonces podemos recurrir a otros métodos un poco más amigables y económicos, amigables con el ambiente, como puede ser el uso de plantas en sistemas de humedales artificiales, que además de ser muy eficientes en la depuración de la carga orgánica que se genera en los hogares, por ejemplo, o en las industrias, generan un paisaje agradable a la vista. Y puede generarse además productos que se puedan ocupar para venta dentro de la comunidad. Por ejemplo, en las instalaciones de la UAM Iztapalapa se tienen humedales artificiales con lirio acuático, con tule, que luego el tule seco, cuando ya ha cumplido su función de consumir los nutrientes del efluente, se puede ocupar para elaborar productos como sombreros, ¿cómo se llama? Abanicos de mano, o sea, algunas artesanías que podrían ser útiles. Y también podemos trabajar, que es nuestro objeto o nuestra fuente de investigación, con las microalgas. Estas tienen una tasa de crecimiento mucho más alta que las plantas, por lo tanto tienen una capacidad de depuración mayor, son más eficientes, en este sentido, ocupan poco espacio en los sistemas que se coloquen, y podemos utilizarlas en terrenos más pequeños, podemos ocupar tierra no fértil, el agua residual como medio de cultivo, y a partir de ellas se pueden obtener una gran cantidad de bioproductos que tengan impacto en el mercado, como por ejemplo biocombustibles de diferente uso, puede ser biodiesel, puede ser biometano, bioetanol. También se pueden utilizar para extracción de lípidos, de biofertilizantes y de otros bioproductos una vez que han cumplido su trabajo de limpiar un efluente contaminado. Estas son unas microfotografías de algunas de las algas que tenemos en la colección de cultivos del Laboratorio de Ficología Aplicada de la UAM Iztapalapa y con las que estamos realizando investigaciones justamente en búsqueda de usos y aplicaciones para beneficio del hombre y del ambiente. En cuanto al tratamiento de aguas residuales, pues el agua residual contiene una gran cantidad de nitrógeno que justamente proviene de, por ejemplo, de residuos de excretas y de materia orgánica,
y va a tener una una alta cantidad de fosfatos que viene de los jabones y los detergentes que ocupamos normalmente para la limpieza. Para las algas, estos dos contaminantes que son muy fuertes en la descarga de agua residual representan alimento. Entonces, para ellas puede funcionar perfectamente como medio de cultivo. Y si pueden observar aquí en la tabla, se observan valores interesantes con algunas especies de algas donde se han logrado niveles de remoción muy importantes, tanto de amonio como de ortofosfatos, ¿no? Llegando a limpiar el agua hasta un 96% de amonio, un 90%, por ejemplo, en el caso de ortofosfatos. Entonces, la investigación con algas para la bioremediación es una alternativa que podríamos plantear en estas comunidades donde se carece de un proceso adecuado de tratamiento de los efluentes residuales. En cuanto a biocombustibles, pues hoy día es una necesidad urgente cambiar el uso de combustibles fósiles, por ejemplo, que generan una gran cantidad de contaminantes ambientales en el momento desde la extracción, el daño ecológico que se genera en todos los procesos donde se encuentran las plataformas y en el momento de la combustión. Sin embargo, pues necesitamos del combustible para prácticamente casi todas las actividades que realizamos, pero hoy día se piensa en buscar alternativas en cuanto a la producción de biocombustibles a partir de combustibles, ¿ok? 2 minutos. 2 minutos, ok, me voy a apurar mucho. Entonces aquí vemos que las algas pueden ser una alternativa muy eficiente justamente comparados con otros productos, con otras plantas que se ocupan también para el proceso de producción de biocombustibles. Se pueden trabajar en reactores como las vemos aquí en la foto para obtener diferentes tipos de bioproductos y me voy a pasar rápido porque se me fue el tiempo, perdón. Hemos estado trabajando en convenios de colaboración con algunas comunidades, como en el caso de Chiquihuitlán de Benito Juárez, donde ya se hicieron análisis de la calidad del agua que viene a la comunidad desde un manantial lejano para ver si tenían problemas de contaminación por materia fecal. Y hemos trabajado ya en convenios de colaboración con estas comunidades que tenemos aquí en listadas de Oaxaca, donde además de comenzar a trabajar los procesos de bioremediación de sus aguas, vamos a enfocar la biomasa que se genera para diferentes usos. En este caso, por ejemplo, para la parte de biofertilizantes, para la parte de bioenergías, y se está trabajando actualmente en lograr estos convenios con algunas comunidades también en la zona afromexicana para poderlos apoyar una vez que termine el proceso de la pandemia e instalar los sistemas de cultivo de algas, enseñarlos a trabajar tanto en la parte de cultivo, mantenimiento, cosecha y aplicación justamente posterior de la biomasa que se genera. Ya hemos trabajado también en algunas escuelas primarias de aquí de la Ciudad de México, donde se han instalado estos procesos de tratamiento y de reuso de la biomasa de las algas, justamente para beneficio de la comunidad. Y perdón que me extendí mucho, creo que no me di bien el tiempo. El uso de las algas se puede manejar como una biorefinería desde el momento en que nosotros hacemos un beneficio al ambiente, como la captación de gases de efecto de invernadero, el tratamiento de un agua contaminada, que puede ser incluso esta agua que procede el nejayote, ¿no? El agua de la elaboración de la tortilla, lo podemos ocupar como medio de cultivo de las algas y obtener a partir de esta biomasa una gran cantidad de bioproductos que puedan representar un ingreso extra o un ingreso firme para la comunidad en la que se implemente. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Muy interesante. Vamos a hacer preguntas al final. Dejamos ese tiempo para eso. Pasamos ahora a la exposición del trabajo de Aida Magdalena, promoción del trabajo decente. ¿Tienes la manita levantada, Mónica? Si quieres decir algo o bajarla. Bueno, pasamos a la exposición de la compañera Aida Magdalena. ¿Estamos listas? Gracias, Aida. Gracias. Hola, doctora. Buenos días. Hola, buenos días. Voy a compartir mi pantalla. Ujú. Un segundo, por favor. ¿Me dicen si lo pueden ver, por favor? Sí.
Ok. Bueno, pues el trabajo que les voy a presentar ahorita está en la modalidad de protocolo y se encuentra, bueno, lo he titulado Promoción del Trabajo Decente a través de la dimensión interna de la responsabilidad social empresarial en una MIPYME mexicana en el contexto del SARS-CoV-2. Antes de continuar, debo decir que la intención de realizar este trabajo surgió como parte de las conclusiones de mi tesis de maestría, en las que observamos que tangencialmente los objetivos planteados desde la responsabilidad social interna están relacionados con el objetivo número 8 del desarrollo sostenible, particularmente en algunas metas. Entonces, en este trabajo, lo que se buscará es relacionar la dimensión interna de la responsabilidad social empresarial y algunas nociones del trabajo decente, particularmente en las metas 3, 5 y 8. En este sentido, se plantea como muy importante reflexionar sobre las estrategias que adoptaron algunas MIPYMES mexicanas con el objetivo de continuar trabajando, ya que durante el año 2020 algunas debieron llevar a cabo paros técnicos según las actividades que si fueran esenciales o no esenciales. Y estas estrategias implementadas excedieron los requerimientos legales, ¿no? Como ya hemos conocido durante todo este periodo, los últimos 2 años, estas actividades incluyeron medidas sanitarias, como entre las que se encontraron la difusión de medidas de protección a la salud, la protección a través de guantes, caretas, cubrebocas para los trabajadores que tuvieran que seguir yendo a las empresas, así como el control del personal que ingresaba en las instalaciones. Bueno, todo esto está como parte de la expresión de la responsabilidad social de las empresas. Sin embargo, se encontró que algunas empresas desarrollaron actividades adicionales que no eran parte de los requisitos legales, sino que fueron creadas a partir de su propia responsabilidad social, de lo que ellos han asumido como su responsabilidad social y que han justificado o que han mostrado socialmente a través del distintivo ESR, que bueno, es una marca del CEMEFI. Entre estas acciones, por ejemplo, tenemos que algunas empresas pusieron transporte privado para los trabajadores, para que se trasladaran desde la casa hacia la empresa. Algunas otras, aun cuando no tenían que parar sus actividades y que mandar a los trabajadores a la casa, que continuaran trabajando, lo hicieron así para proteger la salud de sus propios trabajadores. Bueno, entonces de esta manera, con todo este antecedente, se plantea que en el contexto del COVID-19 se destacaron organizaciones en los que las acciones de responsabilidad social fueron superadas por su propia iniciativa, es decir, superaron lo que la legalidad les obligaba a hacer, ¿no? Y bueno, todo esto observado en el año 2020 y se considera que estas acciones tienen relación directa con algunos objetivos del desarrollo sostenible, particularmente el número 8. Bueno, entre el marco teórico, creo que hay 2 cuerpos de literatura importantes. El primero es la dimensión interna de la responsabilidad social, que según algunos autores, esta dimensión expresa algunas preocupaciones relacionadas con los empleados, con cómo se trata a los empleados dentro de las empresas. Entre estas, pues se encuentran temas de promoción a la salud, de capacitación, de bienestar, de formación, de igualdad de oportunidades. Y bueno, el segundo cuerpo de literatura importante corresponde a los objetivos del desarrollo sostenible, en donde se destaca que, bueno, inicialmente en 2015 la ONU adoptó la Agenda 2030, en la que se destacan 17 objetivos. De estos 17 objetivos, se considera que el número 8 está relacionado tangencialmente, como dije en un inicio, con las iniciativas de responsabilidad social empresarial en su dimensión interna. Bueno, las 3 metas que considero importantes están presentadas en la pantalla y aunque se consideran pues muy ambiciosas, porque
bueno, desde mi punto de vista es un periodo muy corto. De aquí a 2030 faltan 9 años. Creo que desde la responsabilidad social que ejercen las organizaciones se puede contribuir al desarrollo, al logro de estas 3 metas. Bueno, hasta aquí es necesario mencionar que es el trabajo decente. Y bueno, según la Organización Internacional del Trabajo, a través de este concepto se busca que en el mundo globalizado, en todo este contexto de globalización, se creen empleos dignos que permitan el desarrollo de las capacidades, que se realicen con respeto a los principios y derechos laborales fundamentales, que permitan un ingreso justo y que sea proporcional con el esfuerzo que los trabajadores realizan, y además que no permita ningún tipo de discriminación de género o de raza, y que además tenga, que se otorgue a los trabajadores todas las protecciones sociales y que beneficie el diálogo social. Bueno, una vez planteado lo anterior, en el apartado metodológico, se considera que esta investigación estaría dentro de la perspectiva cualitativa y que, bueno, en esta parte se propone realizar una investigación documental exhaustiva a través de la cual se puedan conocer los avances que hay sobre el tema para ver si ya hay, bueno, seguramente habrá, cuáles han sido los avances que han logrado relacionar estas dos partes importantes en esta investigación. Y además se propone un estudio de caso instrumental a través del cual se pueda observar la aplicación de lo que se está comentando en el apartado teórico. Las preguntas de investigación que se tratarán de responder son 3. La primera está en relación con las acciones que tomaron las pymes poseedoras del distintivo SR en el año 2020 y que están relacionadas con sus trabajadores. La segunda, referente a las acciones que fueron estrictamente legales y las que excedieron la legalidad, que serían como las más importantes. Y que, bueno, además estas fueron motivadas de la responsabilidad social de las empresas. Y la tercera, que cuestiona la relación entre las metas 3, 5 y 8 de ODS número 8 con el escenario resultante de la pandemia por COVID-19. Bueno, finalmente los resultados esperados. Al terminar esta investigación se espera poder relacionar estos 2 temas importantes, la responsabilidad social interna y el ODS 8, de manera que se pueda crear ¿cómo decirlo? Más bien que se pueda observar cómo todas las afectaciones, cómo todo lo que ha pasado en el COVID-19 ha dejado enseñanzas y aprendizajes en las MIPYMES mexicanas y cómo todo este escenario no es tan oscuro, sino que nos ha dejado poder avanzar, nos ha permitido ir más allá de lo que estaba ya establecido. Como se mencionaba en alguna de las conferencias ayer, somos más capaces de adaptarnos de lo que nosotros mismos creemos. Entonces, creo que en esta parte sería como el aporte de esta investigación, ver cómo en un escenario tan complejo como el COVID-19 surgieron acciones empresariales, en este caso, que permiten el desarrollo de los trabajadores que los han protegido, no solo como trabajadores, sino como seres humanos, ¿no? Que han cuidado su salud, que han cuidado sus emociones, que han cuidado el equilibrio entre el trabajo y la familia y, bueno, muchos otros factores que espero poder presentar una vez concluida esta investigación. Y bueno, por mi parte ya sería todo. Gracias. Muchas gracias, Aida. Muchas gracias por la ponencia. Muy bien. Y también por el ajuste con el tiempo. Genial, muchas gracias. Me ayudaste a no ser tan verduga como normalmente soy con eso. Daríamos paso a la tercera ponencia, presentación de trabajos del día, que es la propuesta para el establecimiento de una biofábrica para la producción de microorganismos e insectos de control biológico en el municipio de Tecamachalco. Gracias, Adriana, o Laura, o Pedro, o Orlando, para la presentación de su trabajo. Sí, muchas gracias. Ya se ve. Sí.
Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Adriana Reyes Castro. Soy docente de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco. En representación del equipo, daré una breve explicación acerca del proyecto que titulamos Propuesta para el establecimiento de una biofábrica para la producción de microorganismos e insectos de control biológico en el municipio de Tecamachalco. Quisiera hablar acerca de agricultura sostenible. Este modelo de agricultura busca mejorar la calidad del medio ambiente, busca producir alimentos más saludables, busca mejorar la calidad de vida del productor y así también mejorar la calidad de vida de la sociedad. ¿De qué manera? Evitando el uso de productos químicos para la fertilización de suelos, también evitando el uso de productos químicos para realizar el control de plagas, recurriendo de esta manera a lo que es el control biológico. Pero ¿cómo apoyar a este modelo de agricultura? A través de las denominadas biofábricas. Las biofábricas son centros en los cuales se producen productos agroecológicos, es decir, que se elaboran productos para la protección de los cultivos a través de recursos propios de la región. Tecamachalco es un municipio y sus alrededores que es considerado una zona agrícola, ¿sí? Además, si tomamos en cuenta de todas las universidades tecnológicas que cuentan con el programa educativo de agricultura sustentable y protegida, ninguna de estas ha establecido una biofábrica, solo una ha tenido la iniciativa de crearla. Entonces, ¿por qué no realizar una propuesta para el establecimiento de una biofábrica que oferte microorganismos e insectos de control biológico en el municipio de Tecamachalco? Para lograr este objetivo general, se plantearon los siguientes objetivos específicos. Realizar la vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva referente a instituciones dedicadas a vincular la investigación científica con la actividad agrícola, específicamente con la agricultura orgánica. Determinar los recursos disponibles para el establecimiento de la biofábrica dentro de la institución educativa. Realizar el modelo de negocios para determinar los posibles ingresos y beneficios que se generarían con la implementación del centro. Realizar el análisis FODA para analizar la situación actual de la propuesta que se está haciendo. Realizar una propuesta del LEIU para la reproducción de micorrizas y chinche aureus, así como también realizar los diagramas de proceso de estos productos que se desean obtener para identificar el material y equipo requerido para cada proceso. Dando seguimiento, se recurre con lo que es la metodología, iniciando con lo que es la vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Del lado derecho tengo una tabla donde se enlistaron cada una de estas instituciones, encontrándose lo que es el INIFAP, la biofábrica SISI, grupos Fagro y biofábrica del siglo XXI. Así como también se hizo una comparación acerca del mercado de sus productos, el mejor éxito que han tenido y el modelo de negocio implementado. Dando seguimiento con la etapa número 2, se determinó el portafolio de capacidades tecnológicas, es decir, la conformación del equipo que llevaría a cabo el desarrollo del proyecto, incluyendo lo que fueron 3 ingenieros agrónomos, uno con especialidad en suelos, uno con especialidad en fitotécnica, otro con especialidad en parasitología. Así como también incluimos en este grupo de trabajo a una licenciada en desarrollo sustentable. Dando continuidad, se determina la infraestructura con la que cuenta la institución y el programa educativo de la carrera de agricultura cuenta con 2 laboratorios, uno de microbiología, otro de suelos, además de contar con un campo experimental de 2.7 hectáreas, de los cuales están conformados por 2 invernaderos de 1000 metros cuadrados, 2 mini invernaderos de 40 por 36, también 1000 metros cuadrados para llevar a cabo el cultivo de hortalizas de ciclo corto, 7000 metros cuadrados del área de frutales, 200 metros cuadrados de rosa de corte de 2 variedades, 500 metros cuadrados es un área para llevar a cabo lo que es la producción de abonos orgánicos. Dando continuidad, se determinan los materiales y equipos y herramientas. El programa educativo cuenta con materiales y equipos para realizar labores del campo, para realizar la cosecha de productos hortofrutícolas,
así como también se cuenta con material de cristalería y algunos equipos de laboratorio. Entre estos, cámaras climáticas, campanas de flujo laminar, autoclaves, mesas de trabajo, balanzas, entre otros. Posteriormente se recurrió con lo que fue el establecimiento de las alianzas estratégicas. El programa ya cuenta con 3 convenios con empresas altamente reconocidas, entre estas Simbiosis Agrícola, el INIFAP y Laboratorios Chapingo. Se tiene pendiente por realizar con la empresa Tomate de Oro y Semillas Martínez. Pero ¿de qué forma apoyarían estas empresas en el proyecto? Respecto a Simbiosis Agrícola, Tomate de Oro y Semillas Martínez, a través de la venta de los productos en sus diferentes tiendas. INIFAP podría apoyar en el diseño e innovación de productos y Laboratorios Chapingo en la realización de pruebas químicas. Okay, pero ¿quiénes serían los clientes potenciales? Los clientes potenciales serían productores agrícolas de la región y para aquellos productores con giro orgánico. ¿Cuáles fueron las necesidades potenciales detectadas? Que los productores querían mejorar las características físicas y químicas y biológicos del suelo para incrementar su fertilidad y hacer un uso racional y sustentable de este. Okay, y las propuestas, o con estas propuestas, los productores contarían con un sistema de control biológico para sus cultivos, evitando de esta manera la eliminación de microorganismos benéficos, obtendrían productos de mejor calidad y habría un cuidado del medio ambiente. Dando seguimiento, se plantea el análisis FODA, se determinaron los factores internos y los factores externos. Dentro de los factores internos tenemos lo que son las fortalezas y las debilidades y como factores externos las oportunidades y amenazas. Mencionando algunos de estos, dentro de las fortalezas, que se contaría con personal altamente capacitado, cercanía con proveedores de materia prima que agilizan el suministro de insumos necesarios, productos que cuidan la salud del agricultor, adquisición de equipo y materia prima con certificados en el cuidado del medio ambiente, y dentro de las oportunidades, primera biofábrica en la región, tendencia creciente del mercado hacia los productos orgánicos, reducción de costos de producción ante la caída en el precio de los agroquímicos, creación de empleos, ofertar productos y servicios en una plataforma que permitirá la atención inmediata y directamente al consumidor. Dentro de las debilidades, equipo e insumos insuficientes, por ejemplo, falta de espacios destinados para la producción, personal insuficiente para brindar asesorías, no contar con el volumen de personal técnico capacitado. Dentro de las amenazas, introducción de empresas con enfoque y productos similares en la región, cambios climáticos que afecten el suministro de materia prima, competencia desleal, devaluación de la moneda por efectos de una pandemia, o bien competencia de agroquímico por efectividad. Adriana, si puedes, te quedan 2 minutos. ¿Sí? Posteriormente se realizó un modelo de negocio en el que se plasmó qué se iba a ofertar, cómo se iba a ofertar, cómo potencializar su valor y así como también cómo se transformaría en ingresos. Se propuso también el layout de la biofábrica, de alguna manera determinando cuál era el área que era requerida y cómo sería la distribución de los equipos. Finalmente se establecen también los procesos de producción. Del lado derecho tenemos lo que son el proceso de producción para obtener micorrizas y el de chinche óreos. Como resultados, el estudio arrojó que de las distintas instituciones de educación superior que cuentan con la carrera de agricultura sustentable y protegida, solo una ha tenido la iniciativa de crearla. También se encontró la existencia de 2 instituciones de investigación científica, entre estas INIFAP y Biofábrica Sisi, y 2 empresas conformadas como Grupo Fabro y Biofábrica del Siglo XXI, con enfoque similar a la propuesta que se está trabajando. El programa educativo cuenta con personal en el área técnica, cuenta con laboratorios y campo experimental para la realización de pruebas. Por lo tanto, solo podría adaptarse uno de estos laboratorios o bien una de las aulas del edificio, que no se tienen actualmente utilizando. Entre las instituciones encontradas, ninguna produce y oferta microorganismos de control biológico, por lo que resultaría ideal la creación de una biofábrica que oferte este tipo de productos. Tomando en cuenta el modelo de negocios, los modelos de negocios implementados por las diferentes instituciones, se determina que el modelo más conveniente a implementar es el modelo de negocios combinado, es decir, diseñar,
producir, ofertar o bien transferir. En conclusiones, el establecimiento de una biofábrica en este programa educativo de la universidad sería una gran opción, ya que se trata de una zona rural y agrícola sin competencia mercadológica. Gracias. Muchas gracias, Adriana, por la exposición. Estamos dándole paso a la siguiente ponencia con María del Rocío y Rosario, con el título La inclusión laboral de personas con habilidades diferentes como prácticas de responsabilidad social empresarial que genera ventajas competitivas en la organización. Gracias, adelante. Perdón, no puedo, ya estoy en contacto. Les envié la presentación, ¿no la van a proyectar ustedes? Bueno, tendríamos que preguntarle a nuestro apoyo técnico, que deberá de estar por ahí, pero ahora están compartiendo la pantalla. Sin problema. Ya se congeló. Sí, ya se congeló. Disculpen, es que se me está trabando su audio. ¿El de quién? Yo creo, Yoba, que podemos... Ya volví, una disculpa, me sacó mi internet, perdonen. ¿Me pudieran repetir? Es que se me trababa mucho su audio y no pude escuchar, una disculpa. Sí, yo también quité mi cámara por este problema del audio. No sé, me parece que Rocío estaba esperando si se proyectaba su presentación desde... Estoy iniciando. Bueno, somos la maestra... Parece que está teniendo problemas con el audio, Rocío. No sé si tal vez Rosario, tu compañera, pueda apoyarte en la exposición. Como prácticas de responsabilidad social empresarial genera ventajas competitivas. Y bueno, pues nuestra investigación se va a realizar en la institución Juntos. Es una asociación civil que tiene presencia en 13 estados de... Se está cortando, ahora no te estamos escuchando. La asociación es incluir a personas Rocío. de habilidades diferentes en el ámbito laboral. El objetivo de la investigación Tal vez si apaga la cámara es pudiera describir las ventajas competitivas que genera la inclusión de personas como inclusión de personas con habilidades diferentes. Rocío, una petición, Rocío, es que se está cortando mucho el audio, no sé si pueda apagar su cámara y tal vez así mejora no sé, la conexión, porque se está interrumpiendo mucho. Ahora no escuchamos. ¿Ya apagué la cámara? Ok, bueno, voy a seguir. No sé si alcanzaron a escuchar el objetivo de la investigación, si no lo repito nuevamente. Y bueno, pues el objetivo es describir las ventajas competitivas que genera la inclusión laboral de personas con habilidades diferentes como prácticas de responsabilidad social empresarial. Y bueno, es importante mencionarles que esta investigación se va a realizar en una empresa, en una organización que se llama Juntos. Pero es importante mencionarles que en el país, en el mundo, el 15% de la población a nivel mundial sufre algún tipo de discapacidad. En nuestro país, el 4.9% de la población
tiene algún tipo de discapacidad, pero ya diagnosticado y ya señalado como discapacidad. Sin embargo, es importante mencionar que el 16% de la población tiene algún problema de movilidad, ¿verdad? Y bueno, el 80% de las personas con discapacidad, el 80% estarían en una etapa productiva, lo cual pues, nos quiere decir que es una cifra muy importante de personal que puede desempeñar alguna actividad. Bueno, les mencionaba, nosotros vamos a realizar esta investigación en una asociación civil que se llama Juntos, una experiencia compartida. Esta institución tiene presencia en 13 estados de nuestro país, pero su sede es en San Luis Potosí, y que tiene como misión mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, dándoles más y mejores oportunidades de desarrollo en los ámbitos personal, social y laboral. Se generaron 3 preguntas de investigación, la primera es: ¿cuál es el estado de conocimiento y del arte de los conceptos de ventajas competitivas, inclusión laboral, personas con habilidades diferentes y responsabilidad social? La segunda pregunta es: ¿en qué grado los directivos de las empresas que pertenecen a Juntos conocen y describen las ventajas competitivas que genera la inclusión laboral de personas con habilidades diferentes como prácticas de responsabilidad social? Y bueno, ya la tercera y última pregunta: ¿cuáles son las ventajas competitivas que genera la inclusión laboral de personas con habilidades diferentes como prácticas de responsabilidad social en cada una de las empresas que forman parte de Juntos, una experiencia compartida? Entonces, bueno, así a grandes rasgos, primeramente, ¿cuál es el estado de arte? ¿Tienen conocimiento de qué es inclusión laboral, qué es habilidades diferentes y ventajas competitivas? Después, ¿en qué grado conocen y las describen, verdad? Apenas, bueno, sí las conozco y las describo, pero, y la última ya, ¿en qué momento ya ellos generan ventajas competitivas? Como palabras claves definimos qué es responsabilidad social, ¿verdad? Es la primera palabra clave. Habilidades diferentes, segunda, inclusión, y cuarta, ventajas competitivas. En base a eso se va a desarrollar nuestro marco teórico para darle contestación a las preguntas de investigación. Y bueno, el diseño metodológico que se plantea es de un enfoque cualitativo y descriptivo. Vamos a utilizar la técnica de análisis de contenido, por lo cual se analizarán videos, documentos para la identificación y extracción de mensajes comunicativos, así como la aplicación de cuestionarios, entrevistas a directores, gerentes y personal involucrado en el desempeño laboral de las personas con habilidades diferentes de aquellas empresas que pertenezcan a Juntos, ¿verdad? Se pretende que al concluir la presente investigación se pueda demostrar y describir las ventajas competitivas que tienen las empresas que contratan a personas con habilidades diferentes como prácticas de responsabilidad social, ¿verdad? Aquellas que son del mismo giro y no son inclusivas de la diversidad. Entonces después de hacer todo este análisis, pretendemos que al concluir podamos demostrar que aquellas empresas que contratan a personas con habilidades diferentes y forman parte de su plantilla laboral tienen ciertas ventajas competitivas con relación a aquellas empresas que tienen exactamente las mismas actividades o actividades muy similares, pero que no tienen inclusión. Entonces, bueno, esta es una investigación de lo que es inclusión. Hace algunos años por ahí presenté un estudio de casos, entonces, bueno, en relación a esto seguimos por la misma línea. Muchas gracias. Sí.
Sí, no sé si todavía tienen tiempo, como se cortó la posibilidad de presentar y tuvimos problemas en el audio, entonces todavía queda un poco de tiempo. Si quieren como continuar, tomar este tiempo para decir algo o prefieren esperar a las preguntas y las respuestas. Pues no estamos escuchando. Parece que tienes el micrófono apagado. Ajá. No sé si tengan algunas preguntas con respecto a este tema, ¿verdad? Que es inclusión laboral. Esperaríamos para las preguntas, entonces al final. Muchísimas gracias. No sé si Rosario tenga algo de conclusión o estamos conformes y vamos a la siguiente ponencia, que sería la última, y estaríamos como súper a tiempo para tener un tiempo de reflexión conjunto. ¿Les Buenos parece? días. Buenos días. No, estamos conformes y gustan pasar a la siguiente ponencia. Muy bien, entonces Gracias. pasaríamos, gracias a ustedes, pasaríamos a escuchar a Maravedi Bonilla con el discurso de la responsabilidad social a través de la creación de categorías de análisis. Muy bien, adelante. Hola, buen día, mi nombre es Maravedi. Voy a presentar mi ponencia. ¿Sí la pueden ver? ¿Sí? Ok. Voy a presentar de manera breve el trabajo que lleva por título El discurso de la responsabilidad social a través de la creación de categorías de análisis. Este trabajo deriva de la construcción de ciertas categorías con el objeto de conocer el discurso o los discursos que se han generado a través de la responsabilidad social, lo cual permitiría ver ciertas semejanzas y diferencias en el análisis de estas grandes temáticas. Este trabajo se conforma básicamente por revisión de diferentes handbooks, ya que en ellos se encuentra el estado del arte de la responsabilidad social, y en la pantalla aparecen los títulos de los handbooks que fueron considerados para revisión, que fueron 5, así como también se encuentra una revisión de base de datos de revistas con el propósito de corroborar lo que se encontró en los handbooks coincide o hay cierta discrepancia en el análisis. Las bases de datos que se recurrieron fue Scopus y Web of Science, y se tomaron como criterio de búsqueda publicaciones académicas en inglés y en español que tuvieran en título abstract o la palabra responsabilidad social, así como también en relación con los estudios organizacionales y la teoría de la organización. De toda esta vasta información que se obtuvo, fue necesario recurrir a la sistematización de la información por medio de categorías, pues para dar una interpretación diferente de los diferentes ángulos que se encuentran de la responsabilidad social. En este sentido, el trabajo presenta solo algunas de las categorías que conforman en su totalidad al discurso de la responsabilidad social. Las que presentaré tiene que ver con el desarrollo de la responsabilidad social, la naturaleza contextual, así como sus enfoques y perspectivas, y ciertos vínculos que se encontraron entre estas categorías. Por tanto, explicaré de manera muy breve cada una de estas categorías y cómo es que fueron surgiendo dimensiones en cada una de estas categorías. Esta dimensión del desarrollo de la responsabilidad social tiene como propósito mostrar la complejidad de la responsabilidad social y de su conceptualización, ya que se encuentra inmersa en todo un entramado contextual y su entendimiento tiene una estrecha relación con los factores situacionales. Por tanto, a partir de toda la información que se obtuvo, se puede ver que la responsabilidad social debe entenderse a partir de la relación de los cambios contextuales.
Si bien el desarrollo de la responsabilidad social se puede ver reflejado, o así lo expresan varios autores, por diferentes etapas, que es lo que muestro en la tabla, por lo general se generan dos tipos de entendimiento respecto a la responsabilidad social, que uno tiene que ver con el desarrollo conceptual teórico y el otro tiene que ver con la comprensión del desarrollo del contexto. Si bien en esta tabla se muestran algunos de los autores principales que abordan diferentes etapas o fases sobre la responsabilidad social, y cada autor, aunque propone una forma distinta de cómo caracterizar a los periodos, se encuentra que en su contenido la información es la misma, por lo que se puede concluir o propuse 5 fases de la responsabilidad social que engloban en realidad todo el desarrollo, que es la responsabilidad social intuitiva, consciente, exacerbada, inevitable e integrada. Todo ello se realizó del análisis de toda la información que se obtuvo, y se pudo llegar a esa conclusión de caracterizar por 5 dimensiones a la responsabilidad social en esas fases. Y bueno, en la tabla se muestra de manera muy general cómo lo abordan los diferentes autores. En cuanto a la otra categoría que se habló, se refiere a la naturaleza conceptual de la responsabilidad social, y lo que se encontró es que el discurso de la responsabilidad social está caracterizada por una diversidad de conceptos y definiciones que llevan a tomar diferentes posturas sobre cómo abordar este fenómeno. En este sentido, el término de la responsabilidad social por sí mismo se vuelve polisémico y ambiguo, derivado de que no existe una única definición que represente dicho fenómeno, y su complejidad lo vuelve en sí un fenómeno controvertido. En este sentido, el objeto de esta categoría, emana de identificar justo la naturaleza con que se comprende a la responsabilidad social, y se partió a partir de diferentes conceptos que han sido reproducidos e instaurados y que conforman todo este discurso, por lo que se encontró en específico que los conceptos generalmente, cuando se habla de responsabilidad social, tienen una naturaleza ética, económica, también política y social de la responsabilidad social. Aquí muestro en la pantalla, en lo que se refiere a la naturaleza ética, ciertos ejemplos de conceptos que representan esta naturaleza, y en donde resaltan acciones voluntarias, moral, valores, etcétera. Y en lo económico se ve la ventaja competitiva, estrategias. En la naturaleza política se puede ver los mecanismos de poder, respuestas políticas, que son lo que más resaltan en estas definiciones. En la naturaleza social de la responsabilidad social se ve más como un constructo o ver por todas las partes. En esta tabla se describen las características más representativas de cada una de las dimensiones que desarrollé, donde brindan un panorama general y condensado de lo que se aprecia en cada una de estas dimensiones. Por lo regular, puesto que no se encuentran como tal bien definidas, se ha generado en todo este discurso diferentes confusiones conceptuales, puesto que cada de estas dimensiones no están delimitadas, y sino que hay elementos que comparten y causan ciertas similitudes. Es decir, en la dimensión ética se puede ver que también tiene vínculos con lo económico y lo político, puesto que la ética se encuentra incrustada en construcciones económicas y políticas. En lo que se refiere a la dimensión económica, puesto que esta aboga por la creación de la riqueza del mercado a partir de la creación de políticas y una ética empresarial, pues se generan vínculos con lo ético y lo político.
En la dimensión política se pueden ver los vínculos con lo económico. Sin embargo, la dimensión social parte justamente de brindar un entendimiento distinto, de lo cual marca una diferencia más sustancial con las otras naturalezas, ya que reconoce los vínculos y complementariedades de cada una de esas dimensiones con el propósito de lograr una integración. Maravedí, si puedes ir ¿sí? cerrando, quedan 2 minutos. Ok, bueno, esto es mal. Y otra de las categorías que creo que es importante y que muestran de manera general cómo se ha dado este discurso de la responsabilidad social son los enfoques y perspectivas. Así que de lo anterior de los tipos de naturaleza se generaron vínculos para proporcionar los enfoques y perspectivas con lo que se ha caracterizado la forma en que se ha abordado la responsabilidad social, de lo cual encontré 4 tipos de enfoques, que es el enfoque ético, en donde se encuentran diferentes perspectivas, como es el utilitarismo, deontología, ética de la virtud, ética filantrópica. También se encuentra un enfoque económico gerencial, que es el que ha tenido mayor peso o en el que recaen la mayor tipo de investigaciones. Y se encuentra teoría del valor del accionista, teoría de la agencia, el desempeño social y teoría de las partes interesadas. Por otro, se encuentra el enfoque político, en donde están la teoría de la legitimidad, ciudadanía corporativa y filantropía. Y por último, un enfoque organizacional, que es el que se encuentra incipiente y en donde realmente recae pues mi interés para saber qué tipo de perspectivas se han analizado desde este enfoque organizacional, en donde se puede encontrar la teoría crítica, comunicación organizacional, teoría institucional, isomorfismo institucional, género y genealogía. Bueno, si bien este trabajo recae justamente de abordar todo el marco teórico de cómo se compone la responsabilidad social y tener un panorama más amplio y caracterizado de cómo se ha abordado este fenómeno, por lo cual este trabajo fue demarcado por ciertas vicisitudes y problemáticas que constituyen el discurso de manera general, lo cual arrojó una serie de factores relevantes para su comprensión, entre los que se destaca su amplitud y la complejidad que tiene dicho fenómeno en este campo de estudios. Y Muchas cabe gracias. resaltar... Sí, si quieres decir cierre así la última conclusión, por favor. Sí, claro. Solamente este trabajo presenté alguna de las categorías, sin embargo, el trabajo en general se complementa de más categorías en donde se puede mostrar todo el panorama general de la responsabilidad social. Y aquí solo fue de manera breve las más representativas. Y sería todo. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, una disculpa, siempre se queda uno con ganas de presentar más, pero como tenemos el tiempo súper reducido, como siempre, estaríamos dejando unos 20 minutos para la sesión de preguntas y respuestas, que es donde es posible explayar más para atender las dudas de quienes les escuchamos. Si quieren, damos paso a esta sesión. Ricardo, damos paso a la sesión de preguntas y respuestas de parte de los participantes. Yo creo que sería lo prudente y necesario, ¿no? Enriquecer un poquito con un diálogo que generemos en esta mesa. Adelante, adelante. Sí, bueno, pues entonces estamos. Ahora sí que se abre el espacio para que levanten la mano quienes quieran hacer comentarios o preguntas. Ay.
¿No hay nadie ahora? Yo creo que tendríamos que estimular un poquito esta conversación. Sí. Yo quisiera plantear una pregunta para las primeras dos ponencias. Eh, Considerando la capacidad de, no sé si sea la palabra correcta, síntesis de, de las, algas, yo quisiera saber si tienen algún estimado del volumen de agua que pueden eh, reciclar, ¿no? O limpiar, y qué extensión necesitan para poder hacer viable esta proliferación, ¿no?, de algas y su proceso de filtrado. Ok. Vamos a ver, yo tendría también unos comentarios. Me gustaría ver si alguien más de la mesa tiene algún comentario, pregunta. ¿Es ahora el momento? Bueno, yo voy entonces a plantear justo las preguntas a las compañeras de la sesión de las dos primeras ponencias. También, sería como una serie voy a plantear una pregunta para las diferentes ponencias y dar un tiempo para que puedan como explayarse si hay, y si nos da tiempo, otra ronda de preguntas y respuestas. Pues la primera pregunta iría de manera directa más bien para la presentación de biocombustibles y para la presentación de la propuesta de establecimiento de una biofábrica, ¿no? O sea, seguramente por el tiempo de exposición, hicieron como una exposición de argumentación técnica medioambiental de la pertinencia de la propuesta. Sin embargo, como en esta mesa estamos hablando de la innovación social, la pregunta estaría por el lado de cuál es o de qué manera estarían abordando esta necesidad de innovación social para que ese proyecto que técnicamente es fantástico pueda ser adoptado y adaptado a los actores y actoras sociales del contexto que ustedes están proponiéndose intervenir. Es decir, que tanto en su investigación están tomando en cuenta la dimensión de lo social concreto en el territorio. Y de qué manera pues lo están pensando abordar. Esa sería una. Para las compañeras me parece como muy fantástica la propuesta de Mara Bedi, porque permitiría una monografía por fin de todo este asunto de la responsabilidad social, que cada quien lo define como quiere, y en ese sentido entiendo una suerte de diálogo posible con el trabajo de Aida, y me gustaría ver qué pueden ellas decir en términos de cómo se reflejan o cómo resuenan con el trabajo una de la otra. Y por último, invitaría a las compañeras Rocío y Rosario en términos de la definición de su propuesta de las ventajas competitivas. Quedaría preguntar para qué tipo de ventajas competitivas se estarían planteando. Yo haría esa especie de resumen de preguntas, siempre dejando el espacio para las ponentes y para quien quiera hacer otras preguntas. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿No? Bueno, entonces, ¿te parece bien, Ricardo, si les damos paso a las ponentes para que hagan una respuesta de las preguntas que les hace de parte de la coordinación? Bueno, entonces así vamos a hacerle. Compañeras ponentes.
¿Quién toma la palabra? Bueno, si nos permite, soy Rocío Medina. Sí, efectivamente, pues nosotros estamos hablando acerca de ventajas competitivas que dan la inclusión de personas con habilidades diferentes en las empresas. Aquellas empresas que tienen la oportunidad de contratar a personas en estas condiciones, pues tienen una visión muy diferente, ¿eh? Son personas que generan un clima laboral muy favorable en las empresas, mejoran el clima precisamente porque al involucrarse con las personas, entre paréntesis, son normales, pues ellos los sensibilizan un poquito más. Incluso son personas muy comprometidas con su trabajo, en el sentido de que ellos no tienen faltas, no se da mucho el ausentismo, son muy cuidadosos, lo cual van bajando los accidentes, ¿sí? Y generan una mayor productividad. Al compararse las personas que, entre paréntesis, ¿verdad?, tienen todas sus condiciones normales, se dan cuenta que estas personas desempeñan sus labores con tal entrega, con tal compromiso, con mucha calidad, que esto va generando que las empresas, que los demás trabajadores pongan un mayor esfuerzo en sus acciones. Nosotros, bueno, aquí en el estado de San Luis Potosí, por eso nos decidimos hacer esta investigación, ya tenemos algunas empresas inclusivas, ¿sí? Estas personas que están, estas empresas que están contratando a personas con habilidades diferentes, pues han tenido una mejor presencia en el mercado con sus productos, son más aceptados. Bueno, en mi investigación anterior, pues yo trabajé con Cummins y de ahí nació la inquietud, porque sabíamos que ellos estaban generando una mejor clima laboral, disminución en el ausentismo, una calidad increíble en sus productos, porque no les van a comprar porque pobrecitos son discapacitados, no, sino porque realmente hacen productos de calidad y lo hacen precisamente por el compromiso que ellos asumen. Muchas gracias. Le damos la palabra a Mónica Cristina. Muchas gracias. Sí, para responder un poco las preguntas que amablemente nos hicieron. Nosotros, por ejemplo, mi formación es de biología, yo soy doctora en medio ambiente. Hemos formado un equipo multidisciplinario con personas justamente del posgrado en estudios organizacionales, que es la doctora Sonia Yuridia, la doctora Tere Magallón. Estamos trabajando con el doctor Agner Guerrero Sandoval, quien tiene un proyecto interinstitucional que se llama Proyecto de Extensión Comunitaria, en el cual está trabajando justamente en llevar innovación a comunidades que requieran justamente apoyos, ¿no? En este caso es la forma como estamos llegando a la comunidad gracias al apoyo de todas las personas que tienen su formación justamente en estudios organizacionales. Hemos realizado talleres de convivencia con la comunidad, se les ha explicado de manera muy sencilla en qué consiste esta tecnología y se ha puesto a su consideración si quieren o no los proyectos. Tenemos algunos proyectos, aparte del de biocombustibles, funcionando ya con éxito, como el de cultivo de alga espirulina en la comunidad de Oaxaca, donde primero se les explicó justamente la importancia de incluir esta proteína en la dieta. Luego se les invitó a cocinar con nosotros, a que prepararan sus platillos típicos, por ejemplo, que son unas memelas rellenas de frijol, en la que se le incorpora justamente el alga, de tal manera que la comunidad se da cuenta y trabajamos de la mano con ellos para que comencemos a mejorar algún tipo de problema que se encuentre, que estén viviendo, ¿no? Ahorita la problemática que tiene muy fuerte algunas comunidades de la zona afro mexicana son justamente los problemas de contaminación del agua. Entonces nos pidieron apoyo para la elaboración de los planes de desarrollo municipal, en los cuales se va a incluir justamente este proyecto, en que se refiere a bioremediación o tratamiento de sus aguas negras.
y ocupar la biomasa que se está generando con las algas como una fuente, extra, ¿no?, de ingresos, que ya puede ser para biocombustibles, como la parte de biometano, por ejemplo, que es mucho más fácil de elaborar que biodiesel, y trabajar con ellos justamente en la parte de talleres, es lo que vamos a realizar. En cuanto a los volúmenes de agua, depende del volumen de agua que se logre canalizar, los estanques donde se logre llevar estas aguas negras, para que podamos poner a trabajar las algas. Normalmente se resiembra un 10%, ¿no? Y eso sería algo, respondiendo a la primera pregunta, de cultivo de alga pura en el agua negra. Entonces, dependiendo si son 100 mililitros, tendríamos que sembrar 10 mililitros de cultivo. Entonces, dependiendo de esos volúmenes de agua que se estén generando, se pueden colocar en sistemas como tipo tinas, como el que puse en la foto, que le llaman estanques tipo raceways, y allí podemos estar trabajando justamente la depuración de esa carga orgánica con un agua que sale limpia, que se puede regresar al río o al cuerpo de agua del cual ellos están tomando el agua sin problema, o bien ocuparla para riego o para otro tipo de actividades. Y la biomasa de las algas le podemos dar destino. Inclusive como biofertilizante también hemos trabajado, por lo que me interesó también mucho el trabajo de nuestra compañera, que están trabajando justamente para fertilizar algunos cultivos. También las algas son muy útiles en esta línea, porque generan una gran cantidad de mejoras al suelo. Entonces, esa sería la respuesta a sus preguntas. Bueno, muchas gracias. Y quedo atenta. Muchas gracias, Mónica. Fíjate que a mí se me hace muy interesante esta propuesta, pero digo, también habría que valorar desde el punto de vista funcional y cómo podríamos verlo con estos enfoques que Maravedi nos muestra, ¿no? Fíjate que mi experiencia con esto es en la península de Yucatán, en donde, dado el desarrollo turístico que se genera en el estado de Quintana Roo, y uno de los aspectos que se consideró cuando se estaba planteando el proyecto Cancún era el gran volumen de agua que tenía disponible en el subsuelo para poder albergar toda esta infraestructura turística, ¿no? Y los servicios de primer nivel turísticos, ¿no? Sin embargo, mi experiencia al estar por allá es que la mayoría de los hoteles, quien por requisito les piden una planta de tratamiento del agua que utilizan para después regresarla, es que ellos utilizan, más bien montan la planta de tratamiento y los volúmenes de limpieza en realidad son infinitamente menor al volumen que ellos consumen, ¿no? En una ocasión, en una reunión que tuvimos ahí con un grupo de hoteleros, ellos planteaban que pues ellos eran punta tecnológica, ¿no? Porque contaban con una planta de tratamiento que reciclaba 4 metros cúbicos, ¿no? Al día. Y yo les pregunté, bueno, ¿y cuántos consumen? Y en realidad ellos consumían casi 20 metros cúbicos al día, ¿no? Entonces, en realidad, este es uno de los problemas que existen, ¿no? La capacidad que se tiene. Yo entiendo que son perspectivas que están generándose, que están en desarrollo, y que habría que considerar pues su implantación primero y contribuir de manera paulativa a poder revertir estos efectos, ¿no?, que tiene el desarrollo. Pero yo creo que sí hay que atacar un poquito más ese. Yo no, o sea, ese, el aspecto, por ejemplo, de cómo podemos hacerlo más volumen, o sea, cómo generar más volumen, ¿no? Ese es el dilema, ¿no? Yo sé que está en solución, estamos en vía de explorar otras cosas, pero pues sí tendríamos que incorporar
estas perspectivas, ¿no? No nada más es la perspectiva técnica, sino la perspectiva de funcional, que es parte de lo que también se estudia en los estudios organizacionales. Dejo el micrófono abierto por si quieren. Perdón, sí tienes razón. Compañera, si le damos espacio a ver si las otras ponentes quieren comentar para no hacer como un diálogo, sino como algo más abierto. Había una persona con una manita levantada hace un momento. Ajá, pero se la bajó, creo, porque ya no se ve. Era Mónica. Estaba Maravedi y Aida también, si iban a comentar algo. Sí, bueno, sale un poquito de lo que estábamos hablando ahorita, pero sobre el trabajo de Maravedi, creo que me gustó mucho y coincido totalmente con lo que se presentó hace un momento. Principalmente, ella presentó una tabla donde condensa toda la información respecto a la responsabilidad social. Y bueno, antes que otra cosa, quisiera mencionar que aunque esté en una tabla, aunque se vea muy sintético todo, creo que son muchas horas de trabajo y es un gran esfuerzo y creo que totalmente es necesario, puesto que al menos en mi caso, cuando hice el estado del arte de mi tesis, encontrar toda esa información y sistematizarla es un proceso que lleva mucho tiempo. Y entonces el avance que ha hecho ella sobre este tema me parece muy importante y creo que realmente ha avanzado, que realmente ha presentado pues algo que aporta, sobre todo al ver las etapas, seleccionar cada etapa y decir, bueno, este autor dice sobre este periodo que sucedió tal cosa y este otro dice otra cosa y encontrar ese enlace entre las perspectivas de diferentes autores, creo que es muy, muy interesante, creo que es un trabajo muy interesante. Y bueno, sobre las conclusiones que ella presenta, también estoy de acuerdo cuando ella menciona que la responsabilidad social se ha vuelto, bueno, se ha analizado un poco, bueno, parcialmente y que su análisis es miope, ¿no? Sobre todo cuando en las empresas o en las organizaciones la responsabilidad social se toma como una estrategia o como un medio para entrar a mercados, para tener más clientes, para posicionarse. Y eso lo estamos viendo con el distintivo, ¿no?, que da el CEMEF y que ellos mismos lo mencionan como una herramienta. Bueno, dicen que la responsabilidad social es una herramienta de gestión y que al respecto el distintivo es una marca que va a promocionar a la empresa y que aunque la empresa ya reconozca su responsabilidad social, a través de este distintivo la sociedad va a saber lo que está haciendo. Sin embargo, este distintivo tiene un costo, entonces aquí sería importante pensar sobre las empresas que no tienen recursos para comprar el distintivo, cómo sustentan su responsabilidad social, porque creo que aunque hay muchas organizaciones que son socialmente responsables y que han adoptado prácticas de gestión socialmente responsable, que no poseen el distintivo, deberían tener una forma de sostenerlo, ¿no?, de sustentarlo socialmente y que no fuera solamente a través de una marca que genera un costo y bueno, son costos asociados al proceso, ¿no?, pero que al fin de cuentas es un costo por tenerlo. Y bueno, ya, hasta ahí mi comentario. Gracias. Gracias, Aida. Está Rocío Medina levantando la mano. Sí, gracias. Sí, efectivamente, mira, yo creo que la responsabilidad social se ha visto de diferentes maneras. Si nosotros retomamos lo que decía Milton Friedman, pues que él no creía, ¿verdad?, que las prácticas de responsabilidad social era algo bueno, que por qué regalar, lo veían más bien como una acción filantrópica, ¿verdad?, de dar. Sin embargo, al paso de los años, la responsabilidad social también ha ido evolucionando y algunos lo han adoptado como una mejora de
imagen corporativa, otros realmente con esa voluntad de regresarle a la sociedad lo que la sociedad nos da. Entonces, pues yo creo que va más allá de obtener un distintivo de responsabilidad social, como lo otorga aquí CEMEFI en México, pero hay empresas que tienen realmente acciones para la sociedad y no son marcadas como responsabilidad social, sino que en ellos se ejerce realmente la voluntad de regresarle algo a la sociedad de lo poco o mucho que les da a las empresas. Yo lo vería más por el aspecto de sensibilización, ¿verdad? Que verlo más bien como un acto comercial y decir tenemos X de distintivo, ¿verdad? Les digo, hay empresas que tienen prácticas de responsabilidad social y no lo saben que tienen prácticas de responsabilidad social, ¿verdad? Hay empresas, por ejemplo, aquí hay una que se dedica a hacer huesos de carnaza para los perros y quien lo hace son los invidentes. Entonces, pues, lo hacen los invidentes y no han buscado el ostentar un distintivo de responsabilidad social, sino realmente de apoyar a la sociedad y de adaptarse a esas nuevas condiciones, porque se va incrementando el número de personas discapacitadas en el mundo. Gracias. Muchas gracias. Tenemos la manita de Luz Gálvez. Sí, hola, buenos días y pues de entrada felicidades a todas las ponentes, ¿no? Porque hoy en las exposiciones pues dominamos ahí las mujeres, pero pues igual los compañeros aquí presentes. De entrada pues felicitarlas, como les decía, y sobre todo las primeras investigaciones sobre las algas y la fábrica de las compañeras. Decía usted muy bien, Giovanni, o sea, no se ve esta parte donde se realza esa innovación social, porque pues obviamente los tiempos a veces no nos permiten, pero sin embargo, desde mi perspectiva, yo la parte que veo muy relevante es llevar ese tipo de investigación a la intervención, porque eso ahorita es lo que estamos requiriendo de trabajos que no queden nada más dentro de nuestras aulas o dentro de nuestros laboratorios, sino llevarlos a la comunidad, hacer realmente esa intervención y que realmente haya esa innovación social, que haya ese impacto. Porque sí hablamos de innovación social, pero si hacemos ese estudio así rapidito, ¿cuáles han sido esos impactos realmente en esa comunidad? Sí, entonces de entrada pues ese es el complemento de felicitarlos y que lo llevemos a que ojalá nos tocara en algún otro evento ver esa intervención, compañeras, porque esto viene a sumar precisamente a todas esas brechas de diferencias, ¿no? Y hablar de la responsabilidad social, como bien lo decía ya la compañera Ida, igual la compañera Rocío, en el caso de su servidora, por ejemplo, aquí en Los Mochis, porque soy de la Universidad Autónoma de Occidente, de Sinaloa, específicamente del campus Los Mochis, Sinaloa, hicimos un trabajo el año pasado sobre la responsabilidad social y pues tenemos alrededor, voy a dar así de manera muy resumida, alrededor de 200 empresas que tuvimos como muestra. Sin embargo, de ese total de la población de empresas aquí en Los Mochis, por ejemplo, nada más 23 empresas tienen el distintivo de responsabilidad social, ¿sí? Pero eso no quiere decir que el resto de las empresas no hagan el ejercicio o no lleven a la práctica lo que es la responsabilidad social. Y aquí el comentario que hago es por lo que decía Ida, o sea, hasta dónde yo como empresa lo estoy viendo como la plataforma de vender más o ser más competitivo, o marcar la diferencia en alguna oportunidad y que sea un prerequisito el hecho de que yo tenga el distintivo de responsabilidad social. Entonces yo creo que ahí como que sí está muy bueno el debate de saber, aquellas que no tienen ese distintivo no las hace menos responsables porque tiene prácticas, o sea, tienen estas prácticas de responsabilidad social y el hecho de que muchas veces, como decía Rocío, no la saben. O lo ven como un gasto, o lo ven decir el distintivo y dice, bueno, me cuesta tanto, CEMEFI cuánto lo tiene. Entonces entramos en esa discusión que falta y nosotros lo que llegamos en ese trabajo también esta parte de cultura y de invitarlos, ver realmente dónde está esas prácticas, desde el ahorro de una hoja, del reciclado de una hoja, del reciclado de un lápiz, porque a veces no lo ven ellos, el empresario como tal. O sea, a ver, me decía uno de ellos, pero ¿cómo? ¿Dónde lo vemos? A ver, las hojas que utilizaban, el papel que utilizaban, los lápices que utilizaban, pues que obviamente son en pequeñas
prácticas o pequeñas cantidades, por decirlo así, pero eso es el cuidado de, pero muchas veces lo desconoce como tal el empresario. Entonces, esto era un poco el complemento y muchas gracias Giovanni. Gracias, Luz. Gracias. ¿Alguien más de las compañeras ponentes? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Ricardo, ¿algo que quieras comentar? Si no, vamos a cerrar el espacio de este momento de discusión. Creo que Mónica quería comentar algo. Bueno, si no, entonces pues ya podríamos cerrar, ¿no? Bueno, daríamos entonces el paso al cierre de esta mesa, que es, a ver, Diego, ¿algún comentario que nos quiere hacer? Ajá. Sí, nada más que antes de cerrar, les quería tomar una foto para el histórico del Congreso y les quería invitar a que prendieran sus cámaras. Claro. Y yo tomaría la foto, les estaría avisando y pues nada más, ustedes sonríen. Vale, entonces procederé a la toma de foto. 1, 2, 3. Listo, muchísimas gracias. Le regreso el micrófono. Gracias, Diego. Pues sí, estaríamos cerrando los trabajos de esta mesa, que es la segunda y última sesión de la mesa 2 de responsabilidad social e innovación social en este Congreso Internacional de Análisis Organizacional. A mí me gustaría dejar sobre la mesa una permanente discusión pendiente que sigue haciéndose justo porque no adoptamos un criterio para pensar cómo pensamos la responsabilidad social, ¿no? A mí me gustaría mucho y siempre me quedo pensando en la posibilidad de un tejimiento entre los trabajos y las distintas propuestas que son súper interesantes y que pudiera irse haciendo un tejido de estas distintas propuestas. Por ejemplo, me planteo el trabajo, mientras, como lo que decía hace un momentito, ¿no? Esta es mi propuesta de lectura de cierre, mientras que tenemos algunas análisis de qué significa en términos sociales la responsabilidad social. Hay también análisis de qué significaría en términos técnicos o administrativos la responsabilidad social en términos de gestión, y otras que tienen que ver con la adopción de ciertas tecnologías o ecotecnias que permitirían la implementación de estos conceptos, ¿no? La mesa, la discusión permanentemente que queda pendiente es cómo nos ponemos a dialogar entre las distintas formas en que se han entendido estos conceptos de responsabilidad social y de innovación social, para ir construyendo un conocimiento fragmentado, pero en diálogo. De tal manera que una de mis propuestas, de mis fantasías, de mis ilusiones, es que nos viéramos el siguiente año, quienes estamos acá, y pudiéramos decir qué pasó, cómo avanzamos, en qué sentido, que tuviéramos un poco la práctica también, y eso sería un poco de responsabilidad social como académicas, de leernos mutuamente para ir dialogando entre nosotras y entre nosotros, para ir como construyendo si no un horizonte así común, como la misma categoría, sí una práctica de diálogo entre nuestros propios trabajos, ¿no? Yo lo dejaría por acá, pido una disculpa al trabajo de las compañeras y los compañeros por haber sido como tan draconiana con el tiempo. Siempre es una labor muy, muy difícil
porque, bueno, pues es el trabajo de mucho tiempo el que se va a presentar y pues no alcanza. Se propone siempre como el mejor intento para que ocurra este encuentro y estaríamos esperando que no sea ni el único ni el último, ¿no? de esta naturaleza. No sé si Ricardo quiere comentar algo antes de dar paso al cierre del trabajo. No, nada más darles las gracias a todos por sus presentaciones, por sus argumentos y y bueno, por estar dispuestos a la construcción de un diálogo, ¿no? ¿Alguien más? Todo bien. Muy bien. Muchas gracias. Pues Felicidades, muchísimas chicas y gracias. chicos. Gracias. Muchas felicidades, muchas gracias. Estaríamos entonces pues pendientes para vernos para la siguiente ocasión. Gracias. 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 Con el compromiso de darle lectura a los trabajos de los compañeros. Muy bien, muchas gracias, Rocío. Bien, tú nos indicas, Diego. Ya sería todo. Ok, muchas gracias. Hasta luego, mucho Hasta gusto. luego. Gracias a Bye, ustedes, hasta gracias. luego y que tengan buen día. Gracias.